Hola, buenos días. Bienvenidos a sus clases de preparatoria, 3 meses, los cuales serán impartidos los días domingos de un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía con un descanso de 10 a 10:30, ¿ok? En este mes vamos a ver lo que es matemáticas y vamos a comenzar con ello, ¿ok? Aquí podemos ver el mapa curricular donde tenemos matemáticas que vamos a abarcar lo que es aritmética, la álgebra, trigonometría y la geometría. Comenzando con esto va a ser el tema que vamos a tocar. Vamos a ver operaciones básicas, la teoría de números, las fracciones, jerarquía de números, términos algebraicos, operaciones algebraicas, perímetros y áreas, productos notables, ecuaciones, ángulos, triángulos, teorema de Pitágoras y el círculo. ¿Vale? Comenzando con esto, vamos primero con aritmética. Bueno, teniendo en cuenta primero que las matemáticas, digamos que es la ciencia que estudia la relación entre cantidad, magnitudes y propiedades y las operaciones lógicas mediante las cuales se puede deducir cantidades, magnitudes y propiedades desconocidas. ¿Ok? Gracias a las matemáticas podemos conocer a base de propiedades y relaciones más información. ¿Ok? Un claro ejemplo lo podemos ver en el área. Nada más sabemos la información de ciertas medidas de quizás una figura geométrica. ¿Y qué es lo que podemos obtener? El área o hasta quizás el volumen de aquellas figuras geométricas. A eso se refiere la rama, bueno, la ciencia de la matemática. Ahora, la aritmética es la encargada de la parte más básica, las operaciones, los números, la suma, resta, multiplicación y división, pero pues no hay que dejarla de lado ya que es la base de las matemáticas. Es fundamental ya que ayuda a resolver problemas cotidianos, para comprender patrones y resolver contextos, sociales, ¿vale? Entonces la aritmética podríamos decir que es la que ocupamos diario. La vamos a ocupar en la tienda, la vamos a ocupar en el supermercado y en diferentes lugares, ¿ok? Y bueno, comenzando ya con la aritmética clasifica a los números, como pueden observar en el siguiente esquema. Tenemos números naturales, números enteros, números racionales e irracionales, ¿ok? Comenzando con los números naturales, se denotan con la letra N y son del 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, los números naturales podemos decir que son todos los positivos, del cero a más infinito, ¿vale? Esos son los números naturales. Ahora, los números enteros se denotan con la letra Z y son -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3. Lo que podemos observar aquí es que los números enteros ya abarcan los naturales. O sea, podríamos decir que desde menos infinito a más infinito. ¿Ok? Esos son los números enteros. Pero ahora, los números racionales son todos aquellos que pueden representarse en la forma A entre B. ¿Qué significa esto? Como una fracción, en donde A y B son números enteros. ¿Cuáles son los números de enteros? Lo vimos hace ratito, desde menos infinito a más infinito. ¿Vale? Ahora, por última clasificación tenemos los números irracionales. Son aquellos que no tienen la propiedad de poder ser representados como cocientes de dos enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que son números que van a tener punto decimal, pero ese punto decimal no va a tener fin. Un claro ejemplo, el pi.
Comúnmente en las escuelas nos enseñaron que pi nada más vale 3.1416. Pe- Pero no, hasta ahí no quedan sus decimales. Realmente pi, tiene un sinfín de decimales que no han llegado a encontrar el fin. Ahora, vamos a observar la siguiente imagen. Aquí podemos ver la clasificación de los números, donde ya vemos que tenemos a N, Z, Q e I, ¿vale? La N que habíamos dicho, que son todos los números naturales. Naturales, o sea, del cero a más infinito. Por eso es que tenemos adentro de N, que está de color rosa, tenemos a 1, a 12, 65 y a 1.100.000, mentira, son 110.000 unidades, digamos. ¿Ok? Ahora, en Z, tenemos los números que habíamos dicho que era Z, son los números enteros. Y como podemos observar, tenemos números tanto negativos hasta cero, pero Z está encerrando a N. Entonces, aquí es donde se cumple lo que les digo, que es desde menos infinito a más infinito. ¿Ok? Ahora tenemos a Q, que habíamos dicho que eran los racionales. Ya tenemos aquí que son números enteros, o sea, Z y N, expresadas en fracciones. Ya podemos ver a 9 décimos, menos 5 medios o menos 5.61. Son todos aquellos números que están o tienen punto decimal, ¿vale? Desde menos infinito a más infinito. Son los que abarcan los números racionales. Ahora, los irracionales podemos ver que están separados de esos números racionales. Están en un óvalo blanco y podemos ver unos claros ejemplos que es pi, la raíz de 2, Euler y otro signo que más adelante quizás lo veamos, ¿vale? Ahora, hay que tener en cuenta que todos estos números están dentro de la categoría de números reales. Hay otra categoría que se llama los números imaginarios, pero eso no lo vamos a ver aquí, ¿vale? Entonces, así es como la aritmética clasifica a los números. Ahora, continuando con esto, vamos a ver otra tema de aritmética, las operaciones básicas. Vamos a ver qué es una suma, una resta, una multiplicación, producto, una división, potencia y raíz, ¿vale? La suma, pues ya la conocemos todos, es la que hemos aplicado a lo largo de nuestra vida. Y pues bueno, aquí nos dice que la suma o adición, es la suma, perdón, es la operación matemática de composición que consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total. ¿Ok? Y podemos ver que se representa con la cruz. Ahora, la resta. La resta, representada con un guión o una rayita, no sé cómo lo quieren interpretar, también conocida como sustracción, es una operación matemática que consiste en sacar, quitar, reducir o separar algo de un todo, ¿vale? Eso es una resta. Pasando con la multiplicación, nos va a decir que la multiplicación es la operación aritmética que consiste en calcular el resultado producto de la suma de sumar un mismo número, multiplicando tantas veces como indica el otro número, o sea, el multiplicador, ¿vale? Entonces, para no estar haciendo o sumando un mismo número varias veces, es como tenemos la operación multiplicación, ¿vale? Ahora, la división, es la operación matemática que consiste en separar una cantidad
en partes iguales, es decir, se trata de realizar una distribución equitativa del objeto o cosas que quiere repartir. Posteriormente vamos a tener una potencia. Este, las potencias están abreviadas, o es una manera de abreviar o de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Esta se diferencia de la multiplicación, ya que la multiplicación nos está diciendo cuántas veces tenemos que multiplicar o sumar el número. Un ejemplo es 8 por 2. Vamos a sumar 2 veces 8, ¿vale? A diferencia de la potencia nos va a decir cuántas veces hay que multiplicar el mismo número. Si dijéramos 8 al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que multiplicar 2 veces 8. Entonces, 8 por 8 nos va a dar 64. Y ya no vamos a tener el mismo resultado. ¿Ok? Y la raíz es una operación matemática que se realiza sobre un número para conocer qué otro número multiplicado por sí mismo da como resultado el número original. ¿Vale? Ahora, estas son las operaciones básicas. Pero a partir de las operaciones básicas surge algo llamado la jerarquía de operaciones. Son unas, no una serie, sino es una regla de la aritmética para poder resolver problemas que nos dan en la vida diaria, donde se involucran diferentes operaciones básicas. ¿Qué es lo que quiero decir? Pongamos, por ejemplo, que tengo 2 más 3 por 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esas ocasiones? La mayoría de veces, pues vamos a resolver la operación así como viene, que es 2 más 3 es igual a 5 y 5 multiplicado por 5 nos va a dar 25. Ahora, ¿creen que eso está bien? La jerarquía de operaciones nos dice que es una regla para resolver problemas aritméticos localizados en uno solo, pero debemos de basarnos o debemos de tener en cuenta de que las primeras o en el puesto más alto vamos a tener las potencias a la n y las raíces. N va afuera, porque no simplemente puede ser una raíz cuadrada, puede ser una raíz cuadrática, una raíz a la cuarta, una raíz a la quinta, ¿ok? Hay diferentes tipos de raíces y por eso la n está afuera. Continuando con la jerarquía, las siguientes son las multiplicaciones y las divisiones. Ahora, por último, o el escalón más abajo, vamos a tener este, las sumas y las restas. ¿Ok? Entonces, regresando al ejemplo que yo les había dicho, digamos que tenemos 3 más 2 por 5. La mayoría de las personas lo que hacen es conforme van leyendo la operación, la van resolviendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Van a primero a resolver la suma. Van a resolver 3 más 2 es igual a 5. Y posteriormente van a hacer esto. 5 por 5 es igual a 25. Según ellos, así está resuelta. Pero en realidad se resuelve así. 3 más 2 por 5. ¿Qué es lo que nos decía la jerarquía de operaciones? Que en primera instancia se resuelven las potencias y las raíces.
¿Tenemos una potencia en la siguiente operación? No. Entonces pasamos al siguiente nivel. ¿Tenemos una multiplicación? Sí. Tenemos 2 por 5. Esa es la que se resuelve primero. Y posteriormente terminamos de resolver nuestra operación. 3 más 10 es igual a 13. Y entonces este es nuestro resultado final. ¿Vieron que hace rato nos dio 25? Y ahorita tenemos como resultado 13. Como yo les había dicho, la jerarquía de operaciones es igual a, primera instancia tenemos las potencias, que son estas dos. En segunda tenemos la multiplicación y la división. Y al final tenemos sumas y restas. Están en pares, ya que cada operación tiene su contra. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros al sumar podemos hacer una resta. A nosotros al multiplicar podemos hacer una división. De igual manera, si nosotros llegamos a elevar un número x elevado a una potencia n, podemos reinvertir eso con una raíz. Pero todo esto se rige a base de leyes. Las siguientes leyes es de la suma y de la resta. Aquí en primera plano tenemos que números positivos nos va a dar un signo positivo. Números negativos nos va a dar un signo negativo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si sumo dos números positivos, vamos a conservar el signo mal. ¿El que quiero decir aquí? La segunda ley nos dice que si los signos de los números son negativos, vamos a conservar el negativo. La que nos causa conflicto es cuando llegamos a encontrar signos diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí nos dice que se resta y se pone el signo del número mayor. Un ejemplo es que si yo llego a tener un menos 10 más 1, ¿cuál es el número mayor? El 10. ¿Qué signo tiene? Un menos. Entonces, ¿qué vamos a conservar? El menos. Eso. Y lo podemos observar en los siguientes ejemplos. Aquí, 5 más 4 es la primera ley. ¿Por qué? Porque tenemos dos números positivos. ¿Y qué es lo que vamos a tener como resultado? Un número positivo. La segunda ley nos dice que si sumamos números negativos, vamos a tener un resultado negativo. ¿Qué quiere decir? Menos 2, menos 8. Sumamos los dos y conservamos el 5. Y al final tenemos este, la última ley, donde nos encontramos positivos con negativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conservar el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El 6. ¿Qué signo tiene? Puso un número negativo. Y es por eso que lo conservamos del otro lado. Resolvemos la operación y vamos a obtener como resultado sí, menos 5. ¿Ok? Ahora, pasando con los demás, tenemos la ley de la multiplicación y de la división. Esta ley nos dice, para simplificarlo un poquito más, signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. Esto aplica tanto en multiplicación como en división. ¿Ok? Porque si nosotros llegamos a dividir este, números positivos, vamos a tener un resultado positivo. Y de igual manera, si llegamos a dividir los números negativos, vamos a tener como resultado un número positivo. Entonces no se les vaya a olvidar eso. Signos iguales da positivo. Signos diferentes
da negativo. Lo podemos observar en los ejemplos que tenemos al lado. 5 por 4 conservan el mismo signo y vamos a tener un número positivo, que es el 20. Ahora, tenemos menos 2 por menos 6, son signos iguales, los dos son negativos y vamos a tener entonces un resultado positivo, o sea, un 12 positivo. ¿Vale? Y así se aplica de igual manera en la división. Posteriormente tenemos la ley de los exponentes, donde podemos observar que son 8. Y bueno, esto lo explicamos, como no lo vemos en la vida diaria, los explico de... Y bueno, nos está diciendo que tenemos la siguiente actividad, que tenemos un 763 más 181. Bueno, son operaciones aritméticas básicas. Vamos a resolver ahorita unas para poder abarcar un poquito más sobre los temas que hemos visto, ¿vale? Vamos con la siguiente operación. 19 menos 3 menos 6. ¿Cuál sería el resultado? Tenemos dos números negativos, que es el 3 y el menos 6, y tenemos un positivo. 28. No. 19 menos 3 menos 6. Este 19 es positivo o negativo. Es positivo. Al no tener un signo acá, nosotros lo consideramos como positivo. Si tuvieran menos aquí, ya es otra cosa, pero no es el caso. Entonces, es un número positivo. Vamos a apartarlo de los demás. Entonces, estos dos se parecen a la primera operación que te dije, ¿no? El de menos 74 menos 119. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos dos? ¿Cuál va a ser nuestro resultado? Menos 9. Menos 9. Muy bien, Laura. Entonces vamos a tener la siguiente operación. 19 menos 9, ¿no? Entonces nuestro resultado final va a ser, 10. exacto, 10 es nuestro resultado. ¿Cuál sería el resultado de 121 entre 11? Recuerden que las multiplicaciones se pueden expresar así con el símbolo clásico, con una diagonal, como está siendo representada ahorita, o también una fracción, donde acá arriba tenemos el número y así. Ah, también, no se olviden de la casita. Entonces, 121 entre 11, vamos a tener que la respuesta es 11. ¿Positivo o negativo? Positivo. Esa, porque aquí estamos conservando o tenemos signos iguales. Continuando, tenemos menos 8 entre menos 2, que lo podemos ver de la siguiente forma. Menos 8 entre menos 2. ¿Cuál es el resultado? Menos 6. No. No es cierto. El resultado es 4, positivo.
Aquí sí ya viene lo que me dice. Signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativo. No se te vaya a olvidar esto. Aquí está. Esta es la ley de los signos que aplica a la multiplicación y a la división. ¿Vale? Nada más es esa pequeña frase. Signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. Mm. Entonces, ¿qué pasaría en el siguiente problema? -2 por 98 por -6. ¿Cuál sería nuestro resultado? Pues en estas cuestiones, recuerda que hay que resolverlo por partes. ¿De dónde a dónde? De izquierda a derecha, como si estuviéramos leyendo, ¿ok? Siempre. No vayan a querer hacer esto o comenzar donde quieran. ¿Cuál es nuestra primera operación? -2 por 98. ¿Cuál es el resultado de esto? 2 por 8, 16, llevamos una. 2 por 9, 18 y al final 19. Ay, perdón. ¿Positivo o negativo? Mm, positivo. No, negativo. Estamos en multiplicación. No es lo mismo que la suma y la resta. Signos diferentes. Aquí tenemos un menos y aquí por obvias razones es un más. Signos diferentes a negativo. Ahora, ya sabiendo que ¿cuál es nuestro resultado? -196. Va a multiplicar ahora a -6. Yo hago lo práctico. Pero a ver, Laura, dime, ¿el resultado va a ser positivo o negativo? Mm, La pregunta del millón. Tenemos un signo negativo y un signo negativo. Los dos signos son iguales. Y al ser iguales nos va a dar un resultado positivo. Entonces nuestro resultado final va a ser 1176 positivo. Ajá. Por eso necesitamos entender la aritmética. Vale. Por último, vamos a resolver este lado. Cuatro multiplicaciones, diferentes signos. ¿Qué vamos a hacer primero? A ver, yo te sigo. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Nuevamente, vamos a resolver por partes. Izquierda, derecha. Primero vamos a multiplicar -12 por 20. ¿Cuál es el resultado? Yo pongo, pero dime tú. ¿El signo cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Tenemos un signo negativo, aquí tenemos un signo positivo. El resultado de multiplicar estos dos
Vamos a dar menos por más. ¿Es más? Menos. Signos diferentes da signo negativo. Ay, no sé, pero no te olvides la frase. Las iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. En este caso teníamos un menos y un más. ¿Son iguales? Pues no. Por eso el resultado es negativo. Bueno, ya resolvimos esta pequeña parte y sabemos que es menos 240. Este menos 240, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Por el siguiente número, el menos 3. ¿Ok? Yo nuevamente hago esto, 720. ¿Positivo o negativo? Aquí tengo un menos, aquí tengo otro menos. Menos por menos me va a dar. Los dos son iguales. Signos iguales da positivo. Entonces es 720 positivo. ¿Vale? Promete estudiar las reglas. Vale. Es, va a venir en el examen, ¿eh? Ya resolvimos hasta aquí. Y llevamos que es 720. Lo vamos a multiplicar por el último numerito. Hacerse el 2. 720 por 2, pues ya son 1440. Yo nada más le iba a poner 40. Ay, no se quiso. Bueno, ya resolvimos hasta aquí. Tenemos que son 720 por 2. Vamos a tener como resultado final 1400. Positivos. ¿Por qué? Porque el 720 es positivo y el 2 es positivo. Más por más nos va a dar más. ¿Vale? Entonces, te encargo de eso, la ley de los signos, nada más. De las sumas y de las restas. No voy a poner exponentes y no voy a poner raíces porque no lo vemos en nuestra vida cotidiana. Lo que más vemos son estas, sumas y restas. ¿Ok? Ok. Continuamos con la clase. Vamos a ver fracciones. Aquí nos dice que una fracción es la parte de un. ¿Ok? Vamos a imaginar un círculo que representa una pizza. Esta pizza está dividida en 6 rebanadas. Las dos rebanadas, oscuras representan las dos rebanadas que uno se puede comer. Por lo tanto, yo me voy a comer 2 de 6. O sea, vamos a comer 2 sextos. Como podemos observar, esta es nuestra pizza. Está dividida en 6 partes, como nos dijeron. Y vamos a tomar estas dos que están sombreadas de color azul. Ahora, si nosotros pasamos esta gráfica a un número, lo vamos a representar de la siguiente manera. 2 sextos, donde el número de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. ¿Ok? Teniendo en cuenta esta, numerador y denominador son las partes de la fracción. Las fracciones se divide en 3 tipos. Los propias, que el numerador, ya sabemos cuál es el numerador.
es más chico que el denominador. Las impropias, donde el numerador es más grande que el denominador. Y las mixtas es donde se compone de una fracción de un número entero y una fracción propia. ¿Ok? Nuevamente, las propias es donde el numerador, o sea, este número, es más chico que el denominador. Y a base de esto podemos saber que este, no vamos a pasar más de una unidad. Como podemos ver en el ejemplo, nada más vamos a tener un cuadrado dividido entre 4 y hasta ahí. No vamos a pasar de más de dos cuadrados, a diferencia de las impropias. Las impropias, al tener el numerador, o sea, el número de arriba, más grande que el denominador es el de abajo, ya vamos a pasar más de una unidad. Como pueden observar, tenemos un cuadro y dos cuadros. También, esto lo podemos pasar a una operación mixta. ¿Qué es lo que vamos a ver en la parte de abajo? Aquí nos dice que para convertir una fracción impropia, o sea, estas, a una mixta, debemos dividir el numerador entre el denominador. Pero para entender esto, o no confundirnos mucho, nos están dando una serie de pasos, donde el paso número uno es el número entero se deja resuelto de la división. El numerador será el residuo de la división y el denominador no cambia, será el mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ver. Acá abajo nos está diciendo que queremos pasar 5 tercios a un número mixto. Bueno, a una fracción mixta. Cumple esto con la categoría de impropios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque su numerador, o sea, el 5, es más grande que su denominador. En este caso es 3. Ahora, ya sabiendo que sí es una fracción impropia, vamos a proseguir con los pasos. Nos dice que el numerador será el resultado de la división. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a acomodarlo de la siguiente forma. El numerador va a ser el que esté adentro de la división y el denominador va a estar afuera. Una vez acomodado a nuestros números, vamos a proseguir a hacer nuestra operación, el cual nos va a dar el siguiente. Vamos a tener un 1 con un residuo de 2. ¿Qué es lo que nos dice posteriormente? El numerador será el residuo de la división. Este 1 es el entero que obtuvimos. Lo pueden observar acá. El 3 es lo que estamos trabajando. Es nuestro denominador y lo vamos a seguir conservando. Ese no nos vamos a deshacer de él. Aunque queramos, no vamos a poder. Y el residuo va a ser nuestro nuevo numerador. ¿Ok? Y miren, acá en el paso número 3 nos dice que el dominador no cambia, será el mismo. Siempre vamos a conservar este número de acá abajo. ¿Vale? Entonces va de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar si nuestra fracción es una fracción impropia. ¿Cómo vamos a hacer eso? El numerador es más grande que el denominador. ¿Cumple esto? Sí. Posteriormente, nuestro numerador va adentro, nuestro denominador va afuera.
resolvemos la división y vamos a obtener un entero y nos van a sobrar 2 unidades. El entero es el que colocamos aquí al ladito. Nuestro residuo va a ser nuestro nuevo numerador. Aquí lo pueden observar. Y el denominador nunca cambia, ¿vale? Ahora, si nosotros quisiéramos aplicar este procedimiento a esta fracción, a 5 cuartos, ¿cómo estaría denotado? Pues así. El numerador, ¿dónde va? Adentro. Y el denominador afuera. Si resolvemos esto, vamos a obtener esto. Un entero con un residuo de 1. ¿Ok? Ahora, al acomodar esto en nuestra representación mixta, vamos a tener el entero, o sea, este es nuestro nuevo numerador y conservamos el denominador. Entonces, tenemos un entero con un cuarto. Y como pueden observar gráficamente, se cumple. Ujú. Tenemos un entero que es este cuadrito con un cuarto. Y aquí pueden observar que se sombreó un cuarto. ¿Alguna pregunta? No. Vale. Ahora vamos. Ahora vamos con las operaciones básicas, pero en fracciones. En este caso vamos a ver la suma de fracciones con el mismo denominador. A ver, ¿cuál es el denominador? ¿El número de arriba o de abajo? El numerador es el de arriba y el denominador el de abajo. Exacto, muy bien. Entonces, al decirnos con el mismo denominador, el número de abajo va a ser el mismo. Cuando pasa esto, simplemente todas las fracciones pertenecen a la misma familia, o sea, sextos, 6. Por lo tanto, solo debemos de sumar los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? Los números de arriba. Por eso es que nos dice al final 2 más 3 es igual a 5. 5, 6. Y nos los está mostrando o nos los está comprobando gráficamente. Podemos observar dos círculos divididos en 6. De un lado está sombreado 2 de 6 y del otro está sombreado 3 de 6. Si sumamos esto, vamos a obtener gráficamente este resultado. 5 sextos, ¿vale? La cosa se nos va a complicar cuando el denominador es diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos que aplicar una serie de pasos para igualar estos denominadores y posteriormente resolver nuestra operación. Para esto ya hay una forma de hacer esto, el cual es la siguiente. Nos están dando, por ejemplo, el ejemplo de que 3 cuartos más 5 séptimos, podemos observar que el denominador ya es diferente. Tenemos que hacer una multiplicación cruzada y recta. ¿Qué quiero decir con esto? Se va a multiplicar 3 por 7, 4 por 5 y 4 por 7. Ujú. Va de nuevo. Cuando los denominadores son diferentes en una suma, se van a multiplicar cruzados. Primero se va a multiplicar 3 por 7. Lo podemos observar aquí. 3 por 7. Posterior a esto, nuevamente se va
multiplicar cruzado 4 por 5, que está acá. Y ya al final vamos a multiplicar 4 por 7, que está acá abajo. Multiplicamos los denominadores para obtener un denominador común. ¿Vale? Va nuevamente. Primero partimos de esta esquina, multiplicamos hacia abajo y es nuestra primera operación. El segundo caso, vamos acá abajo, multiplicamos hacia arriba y es nuestra segunda operación. Ya para finalizar, buscamos nuestro denominador común haciendo la siguiente multiplicación. Y no se les vaya a olvidar nada más esto. Conservar el signo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos sumando. Por eso se conserva. Resolvemos esto. 3. Aquí es donde ya vamos a aplicar nuestras, bueno, la aritmética, las operaciones básicas y la ley de bueno, la jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una multiplicación y una suma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver primero las multiplicaciones para después sumar. Como pueden observar, se multiplica 3 por 7 y da 21. 4 por 20 da 20. Y seguimos conservando todavía la suma. Resolvemos la multiplicación de abajo, que 4 por 7 nos va a dar 28. Y esta va a ser nuestra nueva problema a resolver. Vamos a reducir el siguiente problema. ¿Cómo? Vamos a sumar esta parte de acá arriba, 21 más 20 nos va a dar 41. Y abajo ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque ya no nos está pidiendo una multiplicación, una resta. Lo que sí podemos es quizás dividir, pero ya no hay necesidad de hacer eso. ¿Ok? Podemos ya dejar representado el número así, 41/28. Y si podemos reducir o simplificar el resultado, adelante. Digamos que tenemos un medio más, ¿qué les parece? 2/3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a multiplicar. Vamos a cambiar de colorcito para entender. Así. Vamos a multiplicar 1 por 3. Conservaremos nuestro signo que se hace el más. Lo dejamos aquí. Continuamos con la siguiente multiplicación, que es 2 por 2. Y finalizamos con esto. 2 por 3. 2 por 3. Ujú. Ya una vez acomodando esto, vamos a comenzar a resolver. ¿Cuánto habíamos dicho? ¿O cuánto va a salir? 1 por 3, 3. Más 2 por 2 nos va a dar 4. Ahora, 2 por 3 vamos a tener como resultado 6. Si resolvemos esto, vamos a tener como resultado final 7 más 4. Ah, no, perdón. 3 más 4, 7. ¿Ya?
7/6. Ok, entonces podemos decir que 1/2 más 2/3 es igual a 7/6. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento? No. No. Continuando con la clase, ahora vamos a ver la suma de tres fracciones. Al igual que los números normales, que podemos sumar diferentes 1 más 2 más 3, lo podemos aplicar también en las fracciones. Podemos hacer suma de diferentes fracciones, pero para esto es un poquito más tedioso, ya que debemos de encontrar primero el mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir esto? El mínimo común múltiplo. Múltiplo significa multiplicar. El mínimo común es el número que coincida al multiplicar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el 3. El 3 si lo multiplicamos por una, nos va a dar 3, por 2 6, por 3 9, por 4 12 y así, ¿no? De igual manera con el 2. 2 por una 2, 4 6 8 10 12 14. Y seguimos con los que quieran. Y de igual manera el 4. El 4 al multiplicar por uno nos va a dar 4. 4 por 2 8. 4 por 3 12. 4 por 4 16. Por 5 20. Por 6 24. Y por 7 28. Ahora, como pueden observar, estos números de acá abajo van a coincidir siempre en uno al ser multiplicados. El 2, el 3 y el 4 van a coincidir en el 12. Este es el mínimo común múltiplo, ¿ok? Prosiguiendo con esto, nos dice que este, este 12 está aquí, como lo pueden observar. Posteriormente vamos aquí. Divide el común denominador entre cada denominador y multiplica por el numerador que le corresponde. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí nos dice con las flechas que 12 entre 3 nos va a dar 4. Ahora, este 4 que nos dio aquí, lo vamos a multiplicar por el número de arriba. 4 por 2, 8. Y ese 8 es el que vamos a colocar aquí. Ujú. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento con el siguiente. 12 entre 2 nos va a dar 6. Este 6 lo tenemos que multiplicar por 1. 6 por 1, el resultado lo colocamos acá, que es 6. Va de nuevo con el siguiente. 12 entre 4, 3. Este 3 lo vamos a multiplicar por el de arriba. 3 por 3, el resultado está aquí, 9. Ya una vez hecho este procedimiento con todas nuestras fracciones, proseguimos nada más a resolver las operaciones que tenemos al final. En este caso, 8 más 6 más 9 nos va a dar un resultado de 23. 23 doceavos. Ahora, estos 23 doceavos cumple con las propiedades de una fracción impropia. Y una fracción impropia la podemos pasar a una mixta, ¿no? ¿Para qué le pasamos una mixta? Para simplificar o poder observar mejor nuestros resultados. Tenemos que el resultado es
un entero con 11 entre 12. ¿Cómo sabemos que esto está bien? Si se acuerdan que para pasar de aquí a acá tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Ah, vamos a hacerlo aquí mismo. El 23 van adentro de la casita, el 12 afuera. Ahora, resolvemos esto. ¿Cuántas veces cabe el 2 el 23? Pues una. Y vamos a tener como residuo 11. Y aquí está nuestro entero. Aquí está nuestro nuevo numerador y el denominador lo conservamos. Entonces podemos observar que esta conversión está hecha correctamente. ¿Vale? Y bueno, en las fracciones hay que tratar de reducir si es posible. Simplemente para poder tener resultados más prácticos y más entendibles para uno mismo. Y bueno, ya con esto podemos pasar al siguiente tema, que es la suma de fracciones mixtas. Aquí lo que debemos hacer primera instancia es sumar nuestros enteros. Podemos observar como ejemplo que tenemos un entero con 2/3 más 3 enteros con 1/2. Este es nuestro entero y este es nuestro entero. Los vamos a sumar aquí. Ujú. Posteriormente vamos a hacer la operación. Puede ser una suma, puede ser una resta de nuestras fracciones que nos están quedando. Estas dos fracciones. En este caso son sumas y la vamos a resolver como la vimos anteriormente. ¿Cómo es esto? 2 por 2, 4. Ahora, 3 por 1, 3. Y para finalizar, vamos a hacer 3 por 2, 6. Resolvemos esto, 4 más 3 nos va a dar como resultado 7 sextos. ¿Vale? Esto lo podemos observar que es una fracción impropia. Convertimos nuestra fracción impropia a una mixta y podemos observar que nos salió un nuevo entero. Ahora, este entero se lo vamos a añadir a los enteros que ya teníamos. Como pueden observar acá abajo, ya está siendo añadido. 4 más 1 nos va a dar 5. Y ya nuestro resultado final es 5 enteros con un sexto. Así es como resolvemos la suma de fracciones mixtas. Veamos. Yo tengo 3 quintos con 2 enteros. Vamos de nuevo. 2 enteros con 3 quintos. Más, ¿qué les parece? 7 enteros con 2/3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primera instancia vamos a sumar nuestros enteros, o sea, 2 más 7. 2 más 7 es igual a 9. Proseguimos con resolver nuestras fracciones. ¿Cuáles fracciones? 3 quintos más 2/3. Ya teniendo esto, vamos a proseguir
con lo que nos dice que es multiplicar 3 por 3 más 5 por 2 entre 5 por 3. Resolvemos esto, 3 por 3, 9, más 5 por 2, 10, y 5 por 3, 15. Terminado esto, resolvemos y vamos a tener que esto equivale a 19 quinceavos. Observamos que es una fracción impropia. ¿Qué es lo que hacemos? La convertimos a mixta. Para esto, pues ya sabemos. ah, Vamos a cambiar de color. El 19 va adentro, el 15 afuera. Resolvemos. Tenemos 1 con 4 quinceavos. Podemos observar nuevamente que aquí tenemos un entero. Este entero, ¿dónde lo vamos a colocar? Con nuestros otros enteros. Así es como va hasta el momento la resolución de este problema. Ya como final, 9 más 1 es igual a 10. Entonces este 1 es el que está aquí. Este 9 es el que está acá. Una vez aclarando esto, ya podemos decir que nuestro resultado es 10 enteros o 4 quinceavos. Este es mi resultado final de sumar estos dos. La suma de fracciones mixtas. Aquí hay otra opción u otra forma para poder resolver este tipo de fracciones. Como pueden observar, la otra opción es convertir las fracciones mixtas, pasar de mixtas a impropias. ¿Cómo pasamos esto? Aquí podemos observar la equivalencia de un entero con 2 tercios equivale a 5 tercios. ¿Cómo hacemos esto? Al multiplicar 3 por 1 más 2. Este 3 lo multiplicamos acá y le sumamos esto. Así es como pasamos de mixtas a impropias. De igual forma vamos a hacer lo contrario. Vamos a multiplicar el denominador con nuestro número entero y después vamos a sumar nuestro numerador. 2 por 3 nos va a dar 6. 6 más 1, 7. Son 7 medios. Y esto se podría decir que ya es una manera donde ya podemos hacer una operación de fracciones más directa. Podemos observar que tenemos 5 tercios más 7 medios, donde al resolver estos 5 por 2, 10. 3 por 7, 21. 3 por 2, 6. Resolvemos lo de acá arriba, 10 más 21, 31. El 6 lo pasamos recto. Vemos que esto es una fracción impropia. Ya saben que las fracciones impropias para
pasarlas a mixtas. Es así, resolvemos y podemos observar que este 5 son los 5 enteros. Este es nuestro nuevo numerador y el denominador se sigue conservando. Ujú. Ahora, aquí está nuestro resultado final. Pero si somos observadores, podemos notar que esto es igual acá atrás. Llegamos al mismo resultado con diferentes métodos. Y bueno, ya vimos la suma, la resta de fracciones. Vamos con la multiplicación de fracciones. Esta parte es un poquito más fácil, ya que el procedimiento que utilizamos para multiplicar se realiza en línea recta. Esto quiere decir que el numerador se multiplican los numeradores y después los denominadores. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos 2 tercios que están siendo multiplicados por 5 octavos, recuerden que las multiplicaciones se pueden representar con corchetes, con la básica que es una X, también puede ser representado con un punto, con un asterisco, y bueno, creo que es todo. Lo que va a pasar aquí en este tipo de multiplicación nos está diciendo que es recto. 2 por 5 10. 3 por 8 24. Y punto. Ahora, si nosotros queremos reducir esto, podemos observar que no es una fracción impropia, pero sí podemos reducir esta fracción. ¿Qué es lo que quiero decir? Podemos simplificar o factorizar. Simplificar esta fracción. Vamos a tener que dividir o buscar un número donde los números se puedan dividir. Un ejemplo, el 2. El 10 se puede dividir entre 2, de igual manera el 24. Pero el 3 no puede dividir el 10, pero sí pueden dividir el 24. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a escoger? ¿El 2 o el 3? Claramente que el 2, porque este está aplicando a estos dos números. Entonces, al hacerlo, nos va a quedar como 5 entre 12. Ujú. Y bueno, hasta aquí sería el máximo reducción o lo máximo que podemos simplificar. 5 doceavos. No se les olvide que hay que tratar de simplificar. Y bueno, pasando con el siguiente ejemplo, podemos observar la siguiente multiplicación. 7 treceavos por 8 sextos. Vamos a multiplicar de línea recta. Numerador por numerador y denominador por denominador. 7 por 8, 13 por 6. El cual vamos a tener un resultado 656 por 78. Ujú. No hay más explicación, solamente son multiplicaciones lineales. Ahora, en el caso de la división, aquí ya nada más es una este, multiplicación cruzada. Ya no es parecido a la suma y a la resta, solo con la diferencia de que no vamos a colocar nuestras multiplicaciones cruzadas en una misma línea, sino que nuestra primera multiplicación va a ser nuestro denominador y el siguiente va a ser nuestro numerador. Perdón, al revés. La primera multiplicación va a ser nuestro numerador y la siguiente nuestro denominador. Como pueden observar, tenemos 3 cuartos que está siendo dividido entre 7 octavos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer una multiplicación cruzada. 3 por 8 y 4 por 7. Esto, ok.
Aquí vamos a observar que 3 por 8 nos va a dar como resultado 24 y 4 por 7, 28. Y de igual manera podemos observar lo mismo acá abajo. Tenemos la siguiente multiplicación, 12 por 7 y 23 por 11. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comenzamos desde acá arriba, multiplicamos cruzadamente y acomodamos hacia arriba. 12 por 11 está acomodado aquí. Y seguimos con 7 por 23 y se acomoda acá abajo. Resolvemos multiplicaciones y vamos a obtener el siguiente resultado. Así es como se resuelven las multiplicaciones y las divisiones con fracciones. No es tan tedioso como las otras operaciones básicas, la suma y la resta. Aquí lo único que se hace son multiplicaciones. En caso de la multiplicación de fracciones, son multiplicaciones rectas o lineales y la otra son multiplicaciones cruzadas. Es la única diferencia. Aquí hay que tener cuidado porque en ocasiones podemos aplicar la ley de los signos en cuestión de multiplicación. Recuerde que esta me dice que signos iguales es positivo, signos diferentes es negativo. Ujú. Y bueno, este sería todo por el día de hoy.